puedan hacerlo. Bueno, muy bien, vamos entonces ahora sí a leer el texto de hoy. Y aquí comienza en el capítulo 13, después de haber el texto alentado a los discípulos a considerar la importancia de creer en Jesús. Jesús es digno de tu fe. Este es el mensaje. Jesús es digno de tu fe. Por lo tanto, ten fe en Él. Sigue adelante. Este es el mensaje de la carta a los hebreos. Jesús es digno de tu fe. Él es supremo sobre todas las cosas. Él es digno de tu confianza. Por lo tanto, puedes poner tu confianza en Él y seguir adelante sin caer. Muy bien. Entonces, el texto de hoy comienza sobre esa base a trabajar en exhortaciones, ¿no? Y en palabras de aliento para la iglesia. Entonces, voy a leerles el texto. Entonces, ahora sí, vamos a comenzar. Dice, que el amor fraternal permanezca en ustedes y no se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella, algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acuérdense de los presos, como si ustedes mismos estuvieran presos con ellos, y también de los que son maltratados, como si ustedes mismos fueran los que sufren. Todos ustedes deben honrar a su matrimonio y ser fieles a sus cónyuges, pero a los libertinos y a los adúlteros los juzgará Dios. Vivan sin ambicionar el dinero, más bien, confórmense con lo que ahora tienen, porque Dios ha dicho, no te desampararé ni te abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, no temeré lo que pueda hacer el hombre. Dice, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Maravilloso texto allí. Continúa diciendo, acuérdense de sus pastores, los que les dieron a conocer la palabra de Dios. Piensen en los resultados de su conducta e imiten su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, o ayer, hoy y por los siglos. No se dejen llevar por doctrinas diversas y extrañas. Es mejor afirmar el corazón con la gracia y no con alimentos, los cuales nunca fueron provecho para los que se ocuparon de ellos. Nosotros tenemos un altar el cual no tienen derecho de comer los que sirven en el tabernáculo, los cuerpos de los animales cuya sangre introduce el sumo sacerdote en el santuario a causa del pecado se queman fuera del campamento. Está hablando de un texto antiquísimo del Antiguo Testamento, el día de la expiación, lo vamos a explicar, y poniéndolo en comparación, porque a eso apuntaba a Jesús, y dice, de igual manera, Jesús sufrió fuera de la puerta para santificar así al pueblo mediante su propia sangre. Así que salgamos con Él fuera del campamento y llevemos su deshonra, pues no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que vamos en pos de la ciudad que está por venir. Muy bien, componentes de un estilo de vida cristiano. Este es el mensaje de esta noche para nosotros. 4 componentes de la vida cristiana. Y después nos da el poder para poder vivir de esa manera, porque está muy bueno, pero ¿cómo obtenemos el poder para vivir de la manera que Dios nos pide? Y entonces una exhortación final allí en el versículo 14. 4 componentes que tenían que ver con la realidad que vivía esa iglesia que estaba siendo perseguida, que estaba padeciendo un tema de mucho sufrimiento. Y entonces les dice, la vida cristiana se vive de la siguiente manera. En primer lugar, les está diciendo y les habla acerca de la hospitalidad, la hospitalidad. Y les dice, no se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. No se olviden de la hospitalidad, de practicarla, pues gracias a ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Aquí nos alenta a la primer práctica cristiana, ¿no? Una práctica que tiene que ver con
el ejercicio de nuestra fe de una manera práctica. Nos exalta y nos alienta al amor fraternal. Y dentro de ese amor fraternal está el ejercicio de la hospitalidad. La hospitalidad es lo contrario a la xenofobia, ¿no? Aquí habla de una xenofilia o un amor a lo extranjero, un amor a lo que es diferente. Y dice aquí el autor, la vida cristiana es la práctica de amar a aquel que es diferente a uno. Practicar la hospitalidad es abrir el corazón y abrir mi espacio y abrir mi tiempo a aquel que yo naturalmente no me vincularía si no fuera por causa de una fuerza exógena, que es la fuerza de la gracia de Dios. Y aquí habla de forma muy práctica, habla de los presos y habla de los maltratados. Y dice, los que tal cosa hicieron, algunos sin saberlo, dice, hospedaron a ángeles. Y seguramente estaría hablando de, por ejemplo, Abraham, cuando dice que allí en el libro de Génesis recibió a unos ángeles y estaba dentro de este cuerpo de personas que vino, había ángeles y estaba el mismo Señor, el ángel del Señor, prefigurando a Cristo mismo. Y Él los recibió de una manera sencilla, pero los recibió con el corazón, comieron, les dio de comer y los encaminó para el lugar donde tenían que ir. En ese lugar se encontró con la renovación de la promesa para él y para Sara. Y dice, algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Y yo menciono algo que dice un autor, dice, hay algo sacramental en el ejercicio de la hospitalidad. Son encuentros que transforman. No solamente transforma a la persona con la cual vos sos hospitalario, te abrís a ese que es diferente, sino que de repente Dios te sorprende de lo ordinario, te sorprende en un encuentro de bendición para tu propia vida. Algunos sin saberlo hospedaron ángeles, fueron bendecidos por hacer lo que hicieron. Está hablando acerca de algo maravilloso para nosotros en una ciudad como Buenos Aires, donde cada vez los departamentos son más chicos. Si no, pregúnteme a mí que estoy buscando un departamento, me quedé donde estoy. No, cada vez son más chicos, o no. Los que están buscando ya saben, cada vez son más monoambientes, ¿no? Y entonces es el espacio para uno, por ahí para dos. Pero la idea de hospitalidad es decir, es abrir el corazón y abrir tu espacialidad y tu tiempo de alguna forma, ¿no? Creativa. Aquí está sugiriendo dos, pero muchas más, para que tu amor se exprese hacia aquel que es diferente a vos. Que es diferente, por un lado, o aquel que no elegirías si no fuera que existe algo, como decía recién, que ha transformado tu vida. Y menciona a los presos, a los que estaban, los que menciona aquí eran los que estaban siendo perseguidos por causa de su fe, los que habían sido perseguidos por causa de su fe. Y esto me hace acordar, ¿no es cierto? Les dice, ténganlo presentes como si ustedes estuvieran allí. Porque a veces, lo que ellos estaban padeciendo era porque habían sido muy públicos, muy enfáticos, habían hecho su fe de una manera manifiesta, de una manera pública, y estaban padeciendo por causa de ello. Y me hace acordar, perdonen que por ahí no tienen, sé que tiene que ver. Recuerdo cuando mi padre estuvo preso por causa de su fe en Paraguay, ¿no? Y yo contaba esto, que muchos de los que estaban en esa comunidad que eran del palo, que eran argentinos, ¿no? En un momento de tanta persecución. Yo estaba con mi madre, yo era chiquito y con mi hermana íbamos buscando de casa en casa a alguien que nos refugiara, porque nos estaban persiguiendo para ponernos a nosotros también, y torturas, y muertes, y demás. Y cada lugar donde íbamos, yo recuerdo esas palabras, ¿no? De justificación, ¿no? Mirá, andate al otro lugar, andate a aquel lugar, o volvé a tu casa. Y estábamos en la calle, literalmente en la calle. Tuvimos que ir a meternos en un refugio para que allí nos pudieran albergar. Pero hubo hermanos y hermanas que recién habían conocido a Jesús, pero era tan grande el impacto del amor de Jesús. Hermanos paraguayos que abrieron su
sus puertas. Ellos no tenían lugar donde escapar, ese era su hogar, esa era su tierra. No tenían manera de cruzar la frontera. Y se arriesgaron a perder todo y nos recibieron en su misma casa. Ellos practicaron la hospitalidad. Y se arriesgaron y fueron a buscar a mi madre allí donde estábamos en un lugar escondidos. Dijeron, vení a casa. Y allí estuvimos hasta que mi padre salió en libertad. Y me acordaba de un texto allí en la historia de la iglesia. Dice, Luciano, en un relato bastante acertado de la práctica cristiana de la hospitalidad, describe cómo Peregrino Próteo, durante su periodo de asociación con los cristianos, fue tomado prisionero. Los cristianos no dejaron piedras sin mover en su afán de procurar su liberación. Los primeros cristianos, estamos hablando del siglo I. Cuando esto resultó imposible, se preocuparon por sus necesidades en todos los otros asuntos con solicitud inalcanzable y devoción. Desde las horas tempranas del alba, las ancianas, las viudas, los huérfanos, podían ser vistos esperando las puertas de la prisión, mientras que los oficiales de la iglesia hablaban con los carceleros y pedían pasar la noche con el que estaba dentro en prisión. Le traían comidas y continuaban con sus fórmulas y con sus liturgias. ¡Qué maravilloso! Forma de describir la hospitalidad cristiana. Y habla allí también acerca de los que son maltratados, ¿no? La hospitalidad o este amor fraternal tiene que ver con la preocupación por los marginados, por la preocupación por aquellos que están a la periferia, ¿no? Si hay algo interesante de este texto es que Jesús redefine lo que es periferia y centro. Jesús murió en la periferia, fuera del campamento, y nos invita a ir al encuentro de Él fuera del campamento. Él redefine lo que es el centro. Ese es el centro. Estar a la periferia de todo lo que nuestra sociedad considera como importante y céntrico. Nos invita ahí al encuentro de Él. Y ahí es donde están aquellos que han sido olvidados, profundamente olvidados y dejados de lado en nuestra sociedad. Él nos alienta a los que han sido, dice, mal tratados. Han sido tratados mal, injustamente tratados. No se olviden de ellos. Practicar esa hospitalidad a la cual el Señor de una manera maravillosa nos invita. Tenemos mucho que hacer en cuanto a esto. Queremos construir una comunidad hospitalaria. No queremos... El otro día me fui al encuentro de una persona extranjera que estaba a punto de volver a su país. Está en una situación terrible el país. Le dije, no has tenido la oportunidad en este país todavía. No puede ser, no puede ser. No puede ser que no hayas encontrado a alguien que haya practicado la hospitalidad. Nos damos gracias que no se fue, que está con nosotros. Pero de alguna manera práctica, abrir tu tiempo, abrir tu espacio, abrir tu lugar, cualquiera sea. Estaba leyendo la prédica de un pastor amigo y alentando en Nueva York para que practicaran la hospitalidad. Si hay lugares más pequeños donde vivir que en Nueva York, no sé dónde hay. ¿De qué manera práctica como comunidad vamos a practicar, vamos a ejercitar la hospitalidad? Como cuerpo y también como individuos en el lugar donde estamos. Pensaba, esto es lo que necesita nuestro país. Estamos preocupados para que ciertos planes económicos resuelvan los problemas en los cuales estamos imbuidos. Y bueno, amén a todo eso. Pero necesitamos que una comunidad se levante, que sea proactiva, que sea proactiva en la práctica de la hospitalidad y del amor por los maltratados y los excluidos. Yo decía esta mañana algo que por ahí lo quiero resumir de esta manera. 50% de pobres en nuestro país no es culpa de uno u otro gobierno. No son 4 años de gobierno, ni 8, ni 12. Son muchos años de corrupción. El problema no está en tal o cual bandera política. El problema está en todos nosotros. Después nos quejamos de aquellos que votamos. Votamos de un lado, votamos del otro, volvemos a votar del otro.
Y votamos, y muchas veces aquellos que son votados, después decimos, ¿cómo salió este allá arriba? ¿Cómo llegó? ¿Cómo es que llegó? ¿Qué injusticia? Los dejamos que fueran, los dejamos que surgieran, porque nosotros negamos no estar en esos lugares de compromiso públicos, con nuestra fe, con nuestras convicciones, con nuestra cosmovisión. Y no, mira, yo estoy muy ocupado, estoy muy ocupada. Y vamos dejando esos lugares de compromiso, claro que llevan tiempo, claro que implican un sacrificio, claro que implica asociarme con los que... Pero allí es donde Dios nos está llamando. Esto tiene que ver con la justicia. Y la iglesia tiene que participar, no como institución, sino como individuos, cada uno de nosotros donde Dios te ha puesto. Si Dios te ha dado una vocación para participar en la política, adelante. Pero allí donde estás, públicamente ejercer el tema de tu fe. Bueno, ¿qué te parece esto? Está muy bueno. Todo esto tiene que ver con la hospitalidad. De una manera, abriendo mi corazón y yendo a buscar. Sabiendo que aún allí... Bueno, Edwin Orr, lean alguna vez Edwin Orr, es un autor fascinante. Él divide la historia de la iglesia en 7 estadios. Y él dice, hoy estamos en un estadio 8º, 9º, ¿no? Depende de cómo lo... Dice, hoy estamos volviendo, no cree en lo cíclico de la historia, pero dice, tenemos muchas cosas similares a los primeros cristianos, a los desafíos que ellos tenían. No digamos que estamos en una situación mucho peor. Hay realidades que de alguna forma nos toca vivir que no son diferentes a otras historias, otros momentos de la historia de la iglesia. Por lo tanto, que se aliente nuestro corazón. La iglesia ha sobrevivido, la iglesia está presente, está participando y está transformando. Ahí nos llama el Señor. Muy bien, segundo tema, me fui demasiado, pero matrimonio. Dice allí, todos ustedes deben honrar su matrimonio y ser fieles a sus cónyuges, pero a los libertinos y a los adúlteros los juzgará Dios. 2 cosas que aquí dice. Primero, el valor que da la fe cristiana al matrimonio. El valor que da la fe cristiana al matrimonio. Darle valor en una realidad en la cual vivían estos primeros cristianos, y hoy también, donde el matrimonio, donde la familia como valor esencial de la sociedad está siendo minado, está siendo deteriorado, está siendo atacado. Dice, todos ustedes deben honrar su matrimonio, honrar el matrimonio. Es de orden creacional, Dios ha creado la familia y Dios ha creado el matrimonio. Y ese matrimonio debe ser honrado de la forma en que la Escritura lo enseña. Y no te resulte extraño que vivamos en realidades donde de una y otra manera, desde la legalidad, desde las cuestiones de la cultura, y eso lo vamos a hablar en el mes de octubre, está siendo minado y atacado los conceptos del matrimonio y los conceptos de la familia. Y dice, ahora, les está hablando a una iglesia que estaban queriendo volver atrás, escuchá esto, a un ascetismo donde se valoraba la soltería, ¿no? En el sentido de no compromiso con la otra persona, porque implicaba un compromiso corporal, sexual, y eso no era bien visto. Y acá va el segundo punto. Si hay algo que se valora dentro de la fe cristiana es el sexo. El sexo es algo maravilloso, maravilloso, creado por Dios para que pueda ser disfrutado y para que pueda ser y expresión de lo que es ser imagen de Dios. Es más, el texto allí cuando dice en el Génesis, dice, y se unirán y serán una sola carne, hombre y mujer se unirán y serán una sola carne. La expresión allí hace alusión a la realidad de ser misma imagen de Dios y es una metáfora de la unidad que hay en la Trinidad. Es misterioso, es profundo, es maravilloso. Por eso es tan hermoso y tan importante y tan valorado. Y Él les está diciendo, ojo, ustedes que piensan que el matrimonio no tiene sentido porque se van a unir sexualmente y piensan que eso es algo corrupto, es algo carnal, nada más alejado. Por eso es tan importante cuidar el cuerpo
de la manera en que Dios lo ha creado, para el momento en el que Dios lo ha creado, para generar esa unión dentro de una realidad de compromiso mutuo. Esto es dentro de un pacto donde no solamente involucrás tu cuerpo, sino involucrás toda tu vida, todo lo que tenés, todo lo que sos, todo tu tiempo. No existe otra manera de concebir ese acto tan íntimo. Por eso creemos los cristianos que el sexo debe practicarse dentro de ese compromiso profundo y fundamental que es el matrimonio. Tan maravilloso es, tan hermoso es. Y tanto nuestra cultura lo ha cosificado. Lo ha cosificado. Los cristianos creen en el misterio y en la belleza. Por eso se habla de santidad del sexo y del matrimonio. Escucha con atención. Por eso habla acerca del adulterio. Dice, bienaventurado sea el lecho sin mancilla. ¿No? La cama que no ha sido mancillada, digamos, ha sido corrompida. Ahora, esto es algo para nosotros, para alentarnos. Porque uno dice, todo esto sí, maravilloso, pero uno es bombardeado. Me toca a mí, está bien, me toca a mí vivirlo de una manera, estamos siendo bombardeados por todos lados. Necesitamos poder para esto. Gracia de Dios. Gracia para ser restaurados. Por eso a los divorciados y a los que están solteros y solteras, no andemos con la cola entre las piernas. Somos testimonio del poder de la gracia restauradora de Dios. Te quiero alentar. Me quiero alentar. Nos quiero alentar. Qué hermoso. Quiero que leas algunos libros fascinantes como el de Landa Cope, que habla acerca de esta fundamental y trascendente realidad de la familia y del matrimonio para la construcción de una sociedad. Allí es donde comienza a minarse, allí es donde se meten otras instancias y otras esferas no creadas para involucrarse e inmiscuirse en la realidad de la familia y se empieza a corrompir. Pero nosotros honramos el matrimonio y honramos esta realidad. Y aquellos que no estamos o no estamos viviendo la posibilidad de un matrimonio en este tiempo, lo hacemos con esperanza. Lo hacemos con esperanza, confiando en Dios, sabiendo que nuestra vida está completa en Él. Vosotros estáis completos en Él. Vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Él es nuestra plena satisfacción. Y cuando dice, Dios no te ha dado nada que no necesites hoy, que no tengas, y si no lo tenés, no lo necesitas todavía, ¿no? Esta idea de que no, lo necesito. Lo que hoy necesitas, lo tienes plenamente en Cristo. Y lo que hoy tienes, que Él te ha dado, es lo que hoy necesitas tener. ¿Está bien? En tercer lugar, el tema del dinero. Dice, vuestras costumbres sean sin avaricias. Vivan sin ambicionar el dinero, más bien confórmense con lo que ahora tienen. La invitación es a vivir una vida no atada por el dinero. Nuestra sociedad, dice un autor, vive con recelo el uso del dinero. El uso del dinero es santo. Y somos promiscuos en cuanto al uso de nuestro cuerpo. La fe cristiana santifica el cuerpo y es muy promiscua con el uso del dinero. La generosidad es la marca registrada de aquel que ha sido impactado por la gracia de Dios. La generosidad. Somos muy promiscuos en tema del dinero, dice este autor, me encanta. Y nos alienta allí a vivir no atados por el dinero. No está diciendo que no quiere que prosperes, no. Es más, quiero decirte de experiencia propia, cuando el corazón se abre y cuando el dinero no se transforma en algo que ata tu corazón, que trae angustia, es difícil, necesitamos la gracia de Dios. Pero cuando el dinero no genera en tu vida esa atadura, entonces eres libre para poder abrir la mano. Mayor bendición hay en dar
que en recibir. Ahora, con esto no te quiero decir cómo debes usar tu dinero. Hay seguramente principios para hablarlos en otro momento en toda la Escritura, pero algo debe ocurrir en el corazón. Dice, tus costumbres, es decir, tu vida cotidiana sea sin avaricia. Tu vida cotidiana sea sin avaricia, más bien confórmense con lo que ahora tienen. Nos alienta a vivir con contentamiento. Lo que hoy tengo, gracias Señor. Gracias Señor. ¿Cómo está tu ansiedad? ¿Cómo está en cuanto al futuro? En cuanto a lo que viene, ¿cómo está tu corazón? En Argentina necesitas un chaleco a prueba de balas para poder transitar el día a día, ¿o no? Es así. Pero nos alienta a poner nuestra confianza en el Señor. Yo quiero que mires esta frase en griego, por favor, ponémosla ahí, la próxima slide y después vamos a volver. No te dejaré ni te desampararé. Miren cómo el griego, allí está abajo en griego y arriba está tal cual, ¿no? En forma literal. Dice, no a ti dejar, no te dejaré. Y después 3 veces repite, no te desampararé. Estas son las promesas que tenés que abrazar, de las que hemos hablado durante toda la carta a los hebreos. La promesa del Señor, no te dejaré, no te dejaré, no te desampararé. Por lo tanto, el texto es maravilloso allí, citando al antiguo, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Muy bien, volvamos otra vez al último punto. Nos alienta a recordar a nuestros líderes, ¿no? Y hasta hablando de los que ya no están. Ahora, después el domingo que viene, de los que están, pero de los que no están. No dice pastores, el texto original dice líderes. Todos aquellos que nos han sido de bendición en compartir la fe, en compartir la palabra. Se transforman como en una autoridad sobre nosotros espiritual. Pero acá está refiriendo a aquellos que pusieron los fundamentos en la comunidad aquella, en nuestra comunidad también. Recordar a mi viejo, el pastor Robles, a ancianos que han transitado y que hoy no están con nosotros, a un anciano que vino de otra comunidad cuando la misión estaba en una crisis muy grande, pero muy grande, y vino a ayudarnos. Hoy está pasando un tiempo muy difícil en el hospital, estamos orando por Ricardo Comas. Nos acordamos de él. ¿Saben cómo yo lo pongo esto? Profundidad histórica. La misión no salió de un repollo. La misión tiene profundidad, tiene historia, y esa historia tiene que ver con un mover de Dios que nos va marcando un rumbo hacia adelante desde las cosas que Él ha hecho en nosotros a través de otros que nos han servido. Tenés que tener profundidad histórica, lo vengo diciendo. Me sorprendo que cada vez más hay cristianos que tienen profundo desconocimiento de la historia de la iglesia. Necesitamos esa realidad en nosotros. Profundidad histórica. Muy bien. ¿Cómo hago para terminar? No lo sé. Tengo que terminar. Pero el poder para vivir. Lo voy a sintetizar así. Dice, ¿dónde está ese poder? Jesús no cambia. La cultura cambia. Los hombres y las mujeres cambian. Dice que Abraham dejó la ciudad en la que vivía para ir a buscar a la ciudad que tiene fundamentos y cuyo arquitecto y constructor es Dios. Como diciendo, todo lo demás cae, todo lo demás te falla, todo lo demás cambia y se mueve, pero Jesús no cambia. Y yo anotaba lo siguiente, no cambia el estándar que Él nos ha marcado, no cambian sus enseñanzas, no cambia el poder de su obra. Es eterna, es eficaz, es absoluta, es inacabable. Esa es la esencia de lo que nosotros debemos nutrirnos. Por eso dice, buena cosa es alimentar el corazón con la gracia del Señor. Mira lo que Él ha hecho. Salió fuera del campamento. Dice que llevaban una vez por año el sacrificio al lugar santísimo representando al pueblo. Ese animal era inocente, prefiguraba a Cristo y el resto del animal era quemado fuera del campamento. Se llevaba todos los pecados del pueblo. Jesús murió de esa manera. Anunciaba todo ese modelo a Jesús.
lo hizo por vos y por mí. Él redefinió lo que es el centro y lo que es la periferia. Todo esto que hemos hablado acerca de la hospitalidad y lo demás va en contra de la cultura del centro y la periferia que nuestra sociedad marca. Nos invita a caminar de una contracorriente, a encontrarnos en Jesús donde nadie más piensa que puede estar. No está en las instituciones, no está en los proyectos, acá o allá, en el poder, en la fama, en el éxito. Jesús está afuera. Allí tienes que encontrarte con Él. Y por eso a veces vienen los momentos difíciles a tu vida, te desestructura, te arranca, te deja en un desierto, porque allí está Él, porque Él está fuera de las puertas. Y allí está Jesús esperándonos. Por eso Él nos invita a salir del campamento. Salgamos pues del campamento a su encuentro. Allí está Él. Salgamos de nuestros lugares seguros, salgamos de nuestras ideas religiosas y encontrémonos con Jesús. Y también allí está nuestra misión, porque nuestra misión no está acá, nuestra misión está allá afuera. Allí está nuestra realidad y nuestro llamado a meternos en el barro, en la realidad de nuestra ciudad, a servir. Salgamos pues fuera del campamento donde está Jesús y donde está nuestra misión. Mira esta frase y con esto termino. Decía F.F. Bruce, F.F. Bruce, un erudito del Nuevo Testamento, dice así: una y otra vez en la historia del pueblo de Dios, escúchalo, porque si estamos pasando un tiempo difícil, la idea no es volver a entrar. Quédate donde estás, porque ahí está Jesús. Una y otra vez en la historia del pueblo de Dios ha venido un llamado similar cuando debe hacerse un avance nuevo hacia lo desconocido y lo no familiar. Salgamos, ¿no? Para ocupar nuevos territorios bajo el liderazgo de Jesús. No hay nada estático en Él o en su causa. Estarse quieto es quedar detrás de Él. Gracias, Señor, te damos por sacudirnos los que pensábamos eran nuestros fundamentos. Una y otra vez nos invitas a salir fuera del campamento para encontrarnos contigo y adquirir gracia y alimentar nuestro corazón en tu sacrificio y en tu obra para vivir la vida que tú quieres para nosotros, llena de hospitalidad, valorando la realidad de la familia, una vida de generosidad y profundidad histórica. Señor, nos ponemos en esta noche en tus manos. Ayúdanos, por favor. Ayúdanos. Salgamos, pues, a Él fuera del campamento. Te repito esta promesa en tu corazón. No te dejaré. No te desampararé. Así dice el Señor Jesucristo. Amén.